Hoy les traigo un video súper especial de cómo preparar calditos de verdura 100% caseros, fáciles y llenos de sabor. Estos calditos son mucho mejor que los que compramos en el supermercado, que solamente contienen un 5% de verduras. Así que hoy te voy a enseñar cómo preparar estos calditos caseros para que lo puedas disfrutar en todas tus comidas. Como dije, estos son unos calditos de verduras, así que vamos a necesitar verduras. En esta ocasión yo voy a utilizar 1 kilo de verduras, de las cuales 800 gramos van a ser de verduras bastante carnosas. Voy a utilizar papa, zapallo calabaza o zapallo anco, zanahoria, cebolla, un calabacín. A las verduras las voy a cortar un poco. Vamos a intentar cortar las verduras más o menos todas del mismo tamaño. En esta ocasión yo estoy utilizando estas verduras, pero ustedes podrían utilizar las que tengan en casa. Es más, hay muchas veces que se nos están por pasar las verduras. Bueno, esas verduras las podemos utilizar para preparar estos calditos. En esta bandeja tengo hojas de apio, un poco de hinojo, puerro, acelga y espinaca. En total pesa 200 gramos. A esto también se lo vamos a sumar a las verduras. Si te gustó este video, no te olvides de dejarle una carita sonriente, un me gusta, compartirlo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. En una olla que sea bastante grande vamos a poner 2 cucharadas de aceite, le voy a agregar 3 dientes de ajo y todas las verduras que había cortado. Le vamos a sumar 300 gramos de sal gruesa. Sí, ya sé, me vas a decir, Rusa, esto es mucha cantidad de sal para solamente 1 kilo de vegetales. Pero recordá que estamos haciendo un caldo concentrado de vegetales, que va a durar un montón de tiempo. Y que no te vas a comer toda esta cantidad de caldo en una sola comida. Pensá que solamente por comida vas a utilizar un cubito o una cucharadita de este caldo de vegetales. Y ten en cuenta que la cantidad de sal te parece mucha, pero te aseguro que estos calditos tienen muchísima menos cantidad de sal que los calditos comerciales. Una vez que hayas agregado la sal, lo vamos a integrar muy bien y lo vamos a llevar a cocinar a un fuego mínimo por 15 minutos. Y a la olla la vamos a dejar así, semitapada. Vamos a dejar un huequito para que salga el vapor. Una vez pasados los 15 minutos, vamos a destapar la olla. Fíjense la cantidad de líquido que se juntó. Vamos a seguir cocinando esto, pero antes le voy a agregar unas hojitas de orégano que saqué de la huerta y una cucharadita de cúrcuma. Obviamente que acá si quieren agregarle alguna otra hierba aromática que ustedes prefieran, también se la pueden agregar. Vamos a integrar todo esto muy bien. Ahora sí, vamos a dejar que esto se quede cocinando a fuego bajo hasta que nuestro líquido se haya evaporado casi por completo. 2 cosas importantes a tener en cuenta al momento de hacer estos calditos. Primero, es que no los podemos hacer 100% de hojas y cebolla, porque recuerden que las hojas contienen mucha cantidad de agua y reducen un montón. Así que sí o sí tienen que agregar más o menos entre un 70 y un 80% de verdura. Y si utilizan verduras carnosas, muchísimo mejor, como utilicé yo en esta ocasión, que eran papas, zapallo y zanahoria. Obviamente que pueden variar las verduras a gusto de cada uno, pero recuerden no agregar más de un 20 a un 30% de hojas. Después de unos 40 minutos, fíjense, ya casi no queda nada de líquido. En este momento voy a tomar una mini pimer y lo voy a triturar muy bien. Si ustedes no tienen una mini pimer que soporte el calor, van a esperar que baje un poquito la temperatura. Y si no llegan a tener una mini pimer, también lo podrían hacer en una licuadora. Pasan todo esto a la licuadora y lo procesan muy bien hasta que les quede una pasta. Una vez procesado, lo vamos a cocinar a fuego lento, a fuego bien bajito, a fuego corona, que es un fuego que es más bajito que el fuego mínimo. Y vamos a ir revolviendo todo el tiempo porque esto va a empezar a espesar. Es lo que nosotros queremos que pase, que esto comience a espesar.
pero obviamente que vamos a revolver todo el tiempo, así no se pega ni se quema. Mientras más espeso nos quede esto, mejor consistencia van a tener nuestros cubitos de caldo. Hasta que se tornó bastante más espeso, a mí me llevó unos 10 minutos más de cocción. Una vez que hayamos logrado la consistencia más espesa, hay dos opciones para conservar este concentrado de vegetales. La primera, podrían utilizar un frasquito de vidrio o un recipiente apto para el freezer. Ponen la preparación dentro y lo llevan al freezer. Por la cantidad de sal que tiene esta receta, no se les va a congelar del todo. La segunda opción sería tomar una bandeja, ponen un trozo de papel manteca que cubra bien el fondo de la bandeja, vamos a poner la preparación dentro y la esparcimos bien. Vamos a intentar que quede aproximadamente de 1 centímetro de alto. Y así como está, la vamos a llevar al freezer por un día completo. Una vez que haya pasado este día completo que nuestro caldito estuvo en el freezer, lo vamos a sacar y vamos a cortar los cubitos del caldo. Pueden utilizar como referencia un cubito de los comerciales o cortarlos más o menos todos del mismo tamaño. Cuando los tengan todos cortados, toman un recipiente apto para el freezer, ponen un pedacito de papel manteca, una capa de calditos, otro pedazo de papel manteca y el resto de los calditos, y así los conservan en el freezer hasta el momento de utilizarlos. Estos calditos duran 6 meses en el freezer. Para utilizar estos calditos, con una sola cucharada de este concentrado de verduras les va a servir para 1 litro de agua. De igual forma, si utilizan un cubito de los que hicimos, también les va a servir para 1 litro de agua. Y de esta forma ya tenemos unos calditos de verdura listos para utilizar cuando más lo necesitemos. Receta que me encanta para utilizar esas verduras que van quedando olvidadas en la heladera y que además le da un sabor muy especial a nuestras comidas, porque no hay nada mejor que lo que preparamos en casa. Ahora ya no hay más excusas para que los prepares y después me cuentes qué tal te salieron. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayas disfrutado muchísimo y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.